Realmente los miércoles damos alguna acción de gracias. Quien tenga alguna acción de gracias puede levantarse y una acción de gracias de lo que Dios le haya ayudado en la semana. ¿Habrá alguien por aquí? ¿No? Ok, vamos a... Vamos a ir a la enseñanza pidiéndole al Señor que nos hable en esta tarde. Espero en el Señor que salgas bendecido, que salgas diferente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no lo que diga el hermano Juan Carlos, sino lo que dice la palabra del Señor. Para eso les voy a pedir un favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Oramos todos. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque siempre te manifiestas en poder, en misericordia, en bondad, Señor. Y podemos decir, Señor, que en todo momento podemos ver tu mano. Bendice, Padre, en este momento tu palabra, tu enseñanza, Señor. Que todo lo que se exponga, Señor, sea para honra y gloria de usted. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos el discernimiento, la luz, la comprensión de tu palabra, Señor. Y Padre, que salgamos de este lugar, Señor, con otro concepto de lo que es, Padre, ser un siervo. Bendice, Señor, a tu iglesia, fortalécela espiritualmente, Señor. Y, Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote dirección. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Un poquito, hermano Beto, si pudiera. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Los días miércoles vamos a estar viendo esta carta a los Filipenses. Así que si sales bendecido, que yo creo que así va a ser, porque es la palabra del Señor, trata de venir los miércoles. Vamos a ver la carta a los Filipenses. Es una carta de verdad que muy interesante, demasiado edificante a nuestra vida. Y bueno, en esta tarde es la carta a los Filipenses. Vamos a ver del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle lectura todos juntos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El tema es un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo. Así que vamos a estudiar los miércoles, hermanos, la carta a los Filipenses. Dice la palabra del versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? De Jesucristo. La carta a los Filipenses fue una carta escrita por el apóstol Pablo
Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y esta es la primera iglesia establecida en Europa por el apóstol Pablo, y lo vemos en Hechos capítulo 16. Filipos era una ciudad pequeña, fundada precisamente por el rey Filipos, padre del rey Alejandro Magno. Filipos se convirtió en una colonia romana y puesto militar de avanzada con ciertos privilegios especiales. Lo interesante de la carta a los Filipos es que había una relación muy estrecha entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipos. Es decir, que había una buena relación, y lo observamos. La iglesia de Filipos fue una iglesia, o la primera iglesia, que apoyó en las necesidades al apóstol Pablo, y lo vemos en el capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16, por favor. Es decir, que es una carta de agradecimiento por la ayuda que le habían brindado al apóstol Pablo. Por favor, Filipenses 4, 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste, ¿qué? Una y otra vez para mis necesidades. Es decir, que la carta es una carta de agradecimiento a la iglesia por haberlo ayudado, por haberlo sostenido, por haber visto por sus necesidades. Y bueno, había un hermano, se llamaba Epafrodito, que había estado con el apóstol Pablo, ya casi con una enfermedad a punto de la muerte. Y es precisamente con él que le envía esta carta a la iglesia de Filipos. Y eso lo observamos más adelante en el capítulo 2, 27, no lo busquen. Algunos de los detalles y problemas que había en la iglesia de Filipos es que había rivalidades y había ambiciones personales. Había rivalidades y había ambiciones personales. Y lo observamos en el capítulo 2, versículo 3 y 4, y en el capítulo 4, versículo 2, también había enseñanzas de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, aquellos que decían creer en Cristo, pero aún querían seguir haciendo las obras de la ley, es decir, que no se desarraigaban de la ley. Había otro problema en la iglesia de Filipo, el perfeccionismo, en el capítulo 3, y había una influencia de libertinos antinomianos. ¿Qué son los antinomianos? Anti, en contra de, nomos, ley. Había influencia de algunos que estaban en contra de la ley de Dios. Es decir, que no solo había judaizantes, sino que había quienes se oponían a las cosas del Señor, según la predicación del apóstol Pablo. ¿Desde dónde escribe el apóstol Pablo esta carta? En prisión. Desde prisión, ahí se encontraba el apóstol Pablo, sí, en prisión. Desde ahí escribe esta carta y escribe unas palabras al final que dice: regocijaos, regocijaos en el Señor. Esto no significa que el apóstol Pablo se la pasaba muy bien en la prisión. Eso no significa que tenía todas las comodidades en la prisión. Lo que significa que él se regocijaba en Cristo aunque estaba en la prisión. Y es lo mismo que quiere el Señor, que te regocijes, que te goces en el Señor, aun cuando estés en una prisión. El apóstol Pablo se regocijó en ese lugar. Y eso es algo interesante, porque cómo es que la carta a los filipenses es la carta que también se le conoce como la carta del gozo, del regocijo. ¿Cómo un hombre estando en prisión puede decirte que te regocijes? Bueno, Pablo el apóstol se regocijaba. No porque estaba en la prisión, porque creo que ninguna prisión es un buen lugar para regocijarse. Se regocijaba porque él confiaba y tenía esperanza en su Señor. Y es lo mismo que el Señor a través de su palabra te invita, que te regocijes en el Señor. Quizá la situación está difícil, pero Él manda que te regocijes, y así lo hacía el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, vamos a ver estos 11 versículos. Estos 11 versículos, dice, el primer versículo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, ¿qué dice después? Siervos. La palabra siervos viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Servir, siervos, es decir que Pablo y Timoteo eran ¿qué? Esclavos ¿de quién, hermanos? De Jesucristo. Eran servidores de Jesucristo y es la enseñanza. Un siervo de Jesucristo, un siervo de Cristo. Vamos a ver qué es un siervo. Porque dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos, servidores del Señor Jesucristo. Y en un sentido calificado de sujeción y subordinación a Cristo. Así que espero en el Señor que cuando salgas entiendas lo que es un servidor, tal como lo era Timoteo y Pablo. ¿Qué es un siervo? Un servidor, un esclavo del Señor, que está sirviendo solamente y exclusivamente al Señor. Santos, ¿quiénes eran los santos? Porque dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos. Bueno, eran todos aquellos que habían sido ya regenerados, que habían sido salvos, santificados a través de Cristo. Después dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los obispos son los pastores y también son conocidos como ancianos, y lo vemos en la primera carta a Timoteo. Y diácono significa servidores del Señor. Es decir, que el texto podríamos decirlo de la siguiente manera. Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Y todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos que también son siervos, y diáconos que también son servidores, todos son servidores de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿a quién sirves tú? ¿O de quién quieres ser siervo? El apóstol Pablo y Timoteo era algo interesante que, ¿por qué el apóstol Pablo elige a Timoteo? ¿Por qué Timoteo, siendo un joven? Bueno, vamos a verlo, que porque en su segundo viaje misionero, hay algo interesante. En ese segundo viaje, lo observamos en Hechos 16, se encuentra este joven, y vamos a ver el carácter de un siervo. Hechos capítulo 16, denle lectura del versículo 1 al versículo 3. Dice todos, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, hasta ahí, griego. Por favor, nuevamente, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, allí, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Lo interesante está aquí en el versículo 2. ¿Cómo debe de ser un siervo del Señor? ¿Y daban qué? Buen testimonio. Y daban buen testimonio. Así que, ¿qué testimonio dan de un servidor? ¿Y qué testimonio dan de usted como servidor del Señor? Pablo era un siervo, Timoteo era un siervo, los obispos eran siervos. Pero lo cierto es que los siervos deben de dar buen testimonio. Para poder servir al Señor debes tener buen testimonio. Es lo primero que observamos que ve el apóstol Pablo en Timoteo, y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra. Ahora observen. Pablo vio buen testimonio, pero dice la Biblia, y daban buen testimonio de él los hermanos. ¿Qué testimonio dan los hermanos de ti? ¿Qué testimonio dan los hermanos de ti? ¿Qué conocen de ti? ¿Qué saben de ti? Porque lo cierto es que
los servidores del Señor daban buen testimonio. Ciertamente no hay perfección, mas sin embargo daban buen testimonio. Timoteo, aunque era hijo de padre griego, un gentil, y de madre judía devota, llamada Eunice. ¿Cómo es que era este joven Timoteo, ayudante del apóstol Pablo? Bueno, vamos a observar 2 Timoteo. Porque es importante ver lo que es un siervo, porque así se dice Pablo y Timoteo siervos, pero ¿qué es un siervo? 2 Timoteo, por favor, 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nuevamente el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe de Timoteo era una fe no fingida, era una fe real, una fe genuina, una fe verdadera que daba testimonio, de tal manera que los hermanos daban testimonio de él. El siervo del Señor, el que sirve al Señor, debe de tener una fe no fingida. Timoteo no tenía una fe fingida. Así que, ¿cómo era Timoteo? En esa fe no fingida, era una fe que solamente le daba la gloria al Señor como siervo, que alababa al Señor, que glorificaba al Señor, que servía al Señor, que anunciaba al Señor. Aquí la pregunta es, ¿tú como siervo es tu plenitud Cristo? ¿Sirves solo a Cristo? ¿Alabas solo a Cristo? ¿Honras solo a Cristo? ¿Quieres mostrar solo a Cristo? ¿O quieres mostrar tu carne delante de Cristo y delante de los hermanos? Dios, que conoce nuestros corazones, sabe realmente quién hace las cosas de corazón y quién las hace solo para mostrarse y para verse, para hacer faramalla y media. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Lo cierto que como servidor, al único que debes de alabar es a Cristo, y el único que se tiene que ver es Cristo. Timoteo, aunque era joven, tenía un corazón dispuesto para el Señor, maduro en el Señor, que daba buen testimonio. ¿Te interesa, hermano y hermana, dar buen testimonio? ¿De verdad te interesa? Porque es importante para poder servir, dar buen testimonio. Dice la palabra que los hermanos daban buen testimonio. Yo creo que dentro y fuera de la iglesia Timoteo era el mismo, porque tenía una fe genuina, una fe verdadera. No solo era cristiano dentro de 4 paredes, no solo era cristiano donde la gente lo ve, no, era cristiano en donde quiera que estaba. El servidor del Señor tiene que enfocarse en eso. Ser siervo, ser cristiano, no significa serlo solamente cuando un hermano o el pastor o alguien más me ve, no. Donde esté, a donde vaya, a donde me miren, tienen que ver el mismo cristiano que ven en la iglesia. Amén. Tienen que ver al mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué ven cuando salen? ¿Qué escuchan de ti cuando sales? ¿Qué observan de ti cuando sales? ¿Ven ese siervo del Señor, de Cristo? ¿Verdaderamente ven ese testimonio de Jesús? Por favor, miren 1 Timoteo 1:2. 1 Timoteo. A Timoteo, fíjese qué bonito le dice el apóstol Pablo. Verdadero hijo, verdadero. Es genuino, habla con la verdad, anda en la verdad, busca la integridad, busca la justicia, es imparcial. Da buen testimonio a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Da testimonio de su fe. En la forma en que habla, en la forma en que piensa, en la forma que actúa, en la forma de servir al Señor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Lo mismo debemos nosotros de buscar, hermanos, ser verdaderos en la fe.
dar un buen testimonio, ser genuinos en las cosas del Señor. Dice la palabra, miren qué le dice el apóstol Pablo: gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué bonito le dice. Timoteo había ayudado al apóstol Pablo en la fundación precisamente de esta iglesia, en la iglesia de Filipo, y en ese momento que el apóstol escribe esta carta, en ese momento nadie más excepto Timoteo compartía con él de corazón ese interés por Cristo. Por eso es que lo anexa ahí en la carta a los filipenses, porque no había otro personaje que siguiera tan cuidadosamente las cosas del Señor, y por eso lo pone ahí en el primer texto, nuevamente Filipenses. Nadie tenía ese interés, esas ganas, esa fe genuina que daba testimonio, como este joven Timoteo. Por favor, Filipenses 1, Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Qué bonito sería que no solo se nombre el nombre del apóstol Pablo, el nombre del líder, sino de alguien más que ame al Señor, que dé testimonio del Señor, tal como lo hizo Timoteo. Dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, siervos, servidores, esclavos del Señor Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Así que, ¿cuál es el interés que tienes en la iglesia? ¿Tu interés es el mismo que tenía Timoteo, de servir al Señor exclusivamente? ¿Se alinea tu voluntad con la voluntad del Señor? ¿Eres guiado por el Señor en lo que haces? ¿Estás en el mismo sentir de Timoteo de glorificar al Señor? ¿O tienes algún interés personal? Dios lo sabe. Y también se ve, la gente que tiene intereses personales, se observan, se ven, se perciben. Timoteo era un siervo del Señor. No tenía intereses personales. El único interés que tenía era de glorificar a su Señor. Y es lo mismo que debe de haber en cada uno de nosotros que servimos al Señor. Glorificar solamente al Señor, honrar al Señor. Cristo quiere servidores, solo servidores, esclavos que le glorifiquen, nada más. Filipenses versículo 2, denle lectura por favor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observen ahora lo que hace un siervo de Cristo. Pablo, miren lo que hace. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo anhela que la gracia de Dios sea sobre la iglesia de Filipo, que sea derramada la gracia de Dios en la iglesia de Filipo. ¿Entiendes entonces lo que es un servidor? Nuevamente, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué le desea el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo? Gracia y paz. ¿Qué es gracia? Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, favor, gozo. Un servidor del Señor anhela que su iglesia sea bendecida, que la influencia de Dios sea en la iglesia, que la iglesia dé reflejo del Señor, que se vea favorecida, que se vea bendecida. Es lo que el apóstol Pablo hace en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué le anhelas a tu iglesia? ¿Qué palabras salen de usted como servidor? El apóstol Pablo anhelaba cosas buenas, anhelaba el favor del Señor, anhelaba la influencia de Dios, anhelaba que dieran reflejo del Señor. Lo mismo debe de anhelar un servidor del Señor, la misericordia, la bondad sobre la iglesia. Para que las bendiciones espirituales de Dios sean derramadas sobre la iglesia, tiene que haber servidores que anhelen lo mismo que el apóstol Pablo,
Que la gracia y la paz sea sobre la iglesia. Pregunta, ¿un servidor del Señor anhela eso de su iglesia? Un servidor de Dios anhela eso de su iglesia. Que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca, que Dios la ayude, que Dios la restaure. Eso es lo que hace un servidor. No anda hablando por doquier cosas que no debe y que no le incumben. No anda señalando y poniendo mal a su iglesia. Si verdaderamente entiendes que la iglesia local es parte de un propósito del Señor, no tienes por qué hablar de la iglesia, porque es del Señor. Y lo mismo que hizo el apóstol Pablo deberíamos de hacer. Anhelar que la iglesia de Dios sea bendecida. Que sea restaurada, que sea llena del amor del Señor, que sea llena de ese reflejo de Cristo. Lo mismo que hacía el apóstol Pablo. ¡Qué bonito! Un servidor como el apóstol Pablo, un servidor como Timoteo, anhelaban que la iglesia de Filipos estuviera bendecida, que hubiera paz en ella. Y observamos aquí a estos dos servidores anhelando eso de su iglesia. La influencia divina, los milagros del Señor, la bendición del Señor. El servidor de Cristo no solo anhela y ora para que a la iglesia le vaya bien, sino recuerda siempre orar por su iglesia. No solo la recuerda y anhela cosas buenas, sino recuerda, por favor, nuevamente, versículo 3. Denle lectura a todos juntos. En el versículo 2, por favor, tantito. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es lo que anhela el apóstol Pablo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre. ¿Qué hace? ¿Qué hace el apóstol Pablo aquí? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? No solo está anhelando, sino que ¿qué? La recuerda. ¿Qué significa el acuerdo? Dice, que me acuerdo. Recuerdo, hacer memoria, hacer mención, acordarse, recordar con cariño. Es lo que significa acuerdo según la concordancia bíblica. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo. Doy gracias a Dios siempre que los recuerdo con cariño a todos vosotros. Siempre que estés donde estés, acuérdate de tu iglesia. El apóstol Pablo se acordaba de la iglesia de Filipo. Mantén eso en la memoria, ese recuerdo, ora por ella. Acuérdate de los hermanos enfermos, recuerda a la iglesia. Acuérdate de todos aquellos que están flaqueando espiritualmente. Acuérdate de un servidor también cuando estés orando. Acordémonos de unos de otros, oremos unos por otros. Acuérdate de tu iglesia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No te olvides de esta iglesia local. No te olvides de tu iglesia local. No te olvides donde naciste. No te olvides que aquí has sido bendecido. Acuérdate de ella. Acuérdate, ora por ella. Ora al Señor que le ayude, que le fortalezca. Acuérdate. ¿Dónde estaba, dijimos, el apóstol Pablo? A ver. ¿Desde dónde escribió esta carta? Ahí encerradito el apóstol Pablo escribió estas palabras. Qué bonito. Nos motivan, nos impulsan, nos llenan. Desde la cárcel, el apóstol Pablo está anhelando que a las iglesias les vaya bien. Lo mismo como cristiano debes de estar anhelando que a tu iglesia le vaya bien, que a las iglesias les vaya bien, que a todos les vaya bien. Ahí el apóstol Pablo en esa celda oscura, ahí estaba acordándose, ahí estaba anhelando que Dios derramara bendiciones sobre la iglesia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Donde quiera que estés, acuérdate. Lo necesitamos todos.
Tú que eres servidor lo necesitas. La iglesia lo necesita. Un servidor lo necesita. La iglesia local lo necesita. Necesitamos que alguien se acuerde siempre en oración. Cada vez que te vayas a acostar, acuérdate de tu iglesia. Ora por ella. Hay una lucha espiritual y lo necesitamos todos. No solo veas los errores, porque no hay iglesia perfecta. No seamos de los que nada más ven los errores, de los que critican, de los que señalan, de los que apuntan. No, ese es el fin. Si eres servidor del Señor, cambia eso. No es el plan del Señor que esté señalando. El apóstol Pablo sabía los errores que había en la iglesia de Filipo y aún así ora al Señor y le pide al Señor que la bendiga, que la restaure, que la fortalezca. Y si observas gente que todavía anda con esa actitud incrédula, pagana, quizás de andar hablando de su propia iglesia, que no entiende que la iglesia local es un propósito del Señor, es del Señor, Cristo pagó un precio alto por ella. Marca una línea y dile, ¿sabes qué? Dios te bendiga y ora por él, porque lo necesita también. Lo necesitamos. Hace poco hablaba precisamente de eso y te aconsejo y te pido que escuches esa enseñanza del juicio de Dios. Está basada en Romanos 2:1, nada más por mencionar un texto. Romanos 2:1. ¿Por qué no debo de hablar de nadie? Romanos 2:1, por favor. Dice, por lo cual eres inexcusable, ¿qué? Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas. Te invito a que la escuches. Si te interesa, mándame un WhatsApp y te la comparto ahí por mensaje. Está interesante cómo el Señor nos enseña que no está en nosotros, está en juzgarse unos a otros. Volvemos a Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando, haciendo oración, haciendo súplica por la iglesia de Filipos. Ahí se encontraba el apóstol Pablo rogando por la iglesia. El apóstol Pablo no solo anhelaba, sino que la recordaba. Suplicaba por esa iglesia. Es interesante cómo el apóstol como servidor lo observamos rogando por la iglesia del Señor. Hagamos lo mismo, ora por tu iglesia, ruega por tu iglesia, suplica por tu iglesia. Solo oremos unos por otros, hermanos, y sigamos adelante. Versículo 5, por favor. Denle lectura. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que quiere decir participación, beneficio y contribución. Es decir, que el versículo 5 dice, por nuestra contribución en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo les está ofreciendo un cumplido porque la iglesia de Filipo le había ayudado, había cooperado en un principio que estaba en su viaje misionero. Era la iglesia, la primera iglesia que le ayudó. Y ciertamente Pablo como misionero, que andaba de un lugar a otro, tenía necesidad. Y hubo una iglesia que vio esa necesidad del apóstol Pablo, por lo cual les da este cumplido. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses, por favor, 4:15 nuevamente. Por esa contribución que había hecho la iglesia de Filipos, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, todos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipo fue la iglesia que ayudó al apóstol en su segundo viaje misionero. Versículo 6
de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, Dios continuará en cada uno de los cristianos, manifestando su obra hasta que la consumación sea terminada, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Dios seguirá transformando su iglesia. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué más? La perfeccionará. Si no termino yo de enseñarles todas las cosas, alguien más va a venir y lo va a terminar. Porque ciertamente dice la palabra, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que aunque esté yo en la cárcel, el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a terminar. Yo solo fui a sembrar, pero posiblemente alguien riegue. Y a su tiempo fue alguien más quien regó la iglesia de Filipos. Por eso la palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando, la irá edificando, la irá transformando, hasta que lleguemos a un cristiano maduro. Por favor, siguiente versículo. Denle lectura, por favor, del 6 al versículo 7. El 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cuando dice la Biblia justo, estas palabras griegas de expresiones, prisiones, defensa y confirmación, son términos que se utilizaban precisamente en los tribunales de justicia. Pablo aquí está diciendo que los creyentes de Filipos participaban con él aún en sus prisiones. Estaban tan de cerca con el apóstol Pablo, estaban ayudando al apóstol Pablo, estaban cerca de él. Ahí estaban los hermanos de Filipo. Lo mismo, hermano, como siervo, no sé qué tan lejos quieras estar de los que están sirviendo, pero si eres de los que quieren estar retirados, la iglesia no puede caminar como debería. La iglesia de Filipo estaba cerca. Nuevamente dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Observe cómo dice, todos tenían el mismo sentir de que el nombre del Señor fuera glorificado. Todos estaban unidos, todos querían glorificar al Señor. Y Pablo les dice lo siguiente ahí en la palabra, en la última parte. Todos vosotros sois participantes, todos ustedes están de cerca, apoyando, sirviendo, glorificando al Señor. Así que, hermano, no sé qué tan lejos estés de aquellos que sirven o de aquel que está al frente de la iglesia, pero la invitación es que te acerques y empieces a contribuir en la iglesia. Y número 3, por favor, Filipenses 1:8. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Número 3, el siervo de Dios, el siervo de Cristo ama a su iglesia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un siervo del Señor no puede amar a unos y a otros no. Ama a todos por igual. Exhorta a todos por igual, corrige a todos por igual, enseña a todos por igual. Y si quieren que todos le vaya a alguien bien, quiere que le vayan bien a todos. Si sufre uno, sufrimos todos. Si alguien se goza, todos nos gozamos. El siervo de Cristo no está inclinado por un lado. ¿Cómo es tu pensamiento?
¿Eres de los que están inclinados con uno, con las balanzas? Entonces no hemos entendido que es un servidor de Cristo. Pablo era un servidor de Cristo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a quienes. Nuevamente, denle lectura al 8. Fuerte, hermanos, como para el Señor. Porque Dios me es testigo de cómo amo a todos. El siervo del Señor ama a todos. No tiene preferencia. No tiene preferencia. El punto aquí es, ¿amas a todos tus hermanos? ¿De verdad amas a todos? ¿O eres todavía de los que amas a unos nada más y a otros no? Porque dice la palabra, si amo a los que bien me hacen, ¿qué demás hago? Lo mismo hacen los incrédulos. Ama a quien te hace daño, a ellos ámalo. Porque es fácil amar a quien te hace bien, eso lo hace cualquiera del mundo. Pero amar es, aunque te estén haciendo daño, aprendes a amarlos, a quererlos, incluso hasta respetarlos cuando a veces no te guardan el debido respeto. Y claro que hay un límite para todo, pero aquí el punto es amarnos unos a otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a todos por igual? ¿Puedes mezclarte con todos? Si aún no puedes hacerlo, hermano, no amas como Cristo quiere que ames. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Debemos de amarnos unos a otros. No debe de haber diferencia. Y dice la palabra aquí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor. ¿Qué significa entrañable? Significa compasivo. Amo a todos de forma compasiva. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol amaba de forma compasiva? Porque así lo había amado Cristo, de forma compasiva. Y así te ha amado Cristo a ti también de forma compasiva. Y debemos de amarnos unos a otros de forma compasiva. Amén. Debemos de amarnos. El apóstol Pablo lo hacía. Era un servidor del Señor. Y lo observamos aquí, que debemos de amarnos unos a otros. Dice, a todos vosotros con el entrañable amor, ¿de quién? De Jesucristo. Y no puedes decirme no puedo. Sí se puede en el Señor. Sí se puede. Así que, hermanos, debemos llamarnos unos a otros. Por favor, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe todas las cosas, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9, y esto pido en oración. Vamos a darle lectura a todos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué pide, Señor, que abunde? ¿Qué significa abunde? En cantidad, en calidad, en exceso, en aumento. Así debe de ser el amor de unos por otros. Debe de abundar. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, hermano. Si no sabes todavía amar como Cristo quiere que ames, entonces haz lo mismo que hizo el apóstol Pablo. ¿Y esto pido en qué? En oración. Versículo 9. Y esto pido en oración. Pídele a Dios que te ayude a amar. Pidámosle al Señor que nos enseñe a amar, que nos ayude a amar como Él nos ha amado. Y ese es el plan del Señor, que nos amemos unos a otros. ¿Amas a todos como Cristo quiere que ames? Así que debemos de tener esa actitud, amarse unos a otros. Siguiente versículo, denle lectura, por favor. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 9 nuevamente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En todo conocimiento en la palabra del Señor. Tú puedes venir a la iglesia y es algo bonito y puedes llenarte de conocimiento, pero de nada sirve un conocimiento que no se aplica. Así que
Amémonos y apliquemos la palabra como Cristo quiere que la apliquemos. No es fácil, no es sencillo, mas sin embargo sí es posible en Cristo. En Cristo es posible. Así que el amor lo observamos en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios. Saquen sus Biblias, hermanos. Vamos a darle lectura hasta el versículo 7, todos. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, todos hermanos, por favor, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Filipenses nuevamente. Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Oremos, hermanos, para amarnos como Dios quiere que nos amemos. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor a través de la Escritura, a través del conocimiento, a fin de que seáis, ¿qué? Sinceros. Sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Lo contrario de ser sincero, hay que ser sinceros. Mentirosos. No quiere Dios que seamos mentirosos, mucho menos hipócritas. Dice, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que un siervo de Cristo es un siervo que anhela siempre el bienestar de su iglesia, recuerda a su iglesia, es algo interesante, y también ama a su iglesia como Cristo la amó. Así que vamos a hacer una oración y vamos a poner todo en manos del Señor. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque nos muestra que como servidores y como siervos tuyos, Señor, debemos de aprender siempre, Padre, el anhelo para que le vaya bien, Señor, a tu iglesia, pensar en ella, orar por ella, rogar por ella, Señor. Y también, Señor, formar parte de esa contribución de bienestar, de paz en ella, Señor. Bendice a cada miembro de tu iglesia, Señor, fortalécela. Padre, y la ponemos en tus manos, Señor. Te pido que tomemos en cuenta tu palabra, Señor. Dispón, Padre, eso que has hoy expuesto a través de ella, Señor, que de verdad la guardemos en nuestro corazón como servidores tuyos, Señor. Bendice todo lo que se haga del programa, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Por ahí me pidieron.